lo que analizo son textos, en alemán, entonces también tenía que saber la persona un poco de alemán, un poquito de árabe, que eso no es muy fuerte, pero ahí uno tiene que hacerle. Entonces, así fue como se fueron dando las cosas. Eso. ¿Ya hace cuántos años estás en Kiel? Kiel, en alemán la I y la E se pronuncia como I. En Kiel estoy desde hace 10 años, estoy aquí en esta ciudad desde hace 10 años. 10 años. Entonces, de Toluca, después de la universidad, sigue el posgrado y de ahí vas a Alemania. No, no fue así tan lineal, sino ha sido más en zigzag. Antes de empezar el posgrado, me fui un año a República Checa sí, después de ese año ya fue cuando estoy hablando del 2007, o sea, fuera de México ya llevo más de esos 10 años que te comento, pero no llegué aquí, me fui en el 2007 a República Checa y a Alemania llegué hasta el 2009. Primero para aprender el idioma, no como te decía, sabía decir mi nombre y más no, y bueno, así fue. Nos ven varios estudiantes en Mirada Global y buscan inspiración en nuestros protagonistas. Entonces, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo fue ese primer contacto, esa búsqueda? ¿Fue a través de una beca? El encontrar los estudios fuera del país. Víctor. Bueno, en el 2007, como todavía no estamos hablando de posgrado, sino todavía estaba en la licenciatura, ahí había mucho más limitaciones. Si de por sí en posgrado para los que somos de ciencias sociales o administrativas, los recursos están muy limitados, para cuando está uno todavía en la licenciatura es más grave todavía. Entonces, en ese entonces, lo que pude obtener ahí tocando puertas, preguntando, pude obtener que no me cobraran la colegiatura en la universidad donde estuve, en República Checa. En ese entonces no había beca para la manutención. Entonces, una cosa que desde muy chiquito me gusta es tener pequeños negocios de cosas muy pequeñas, y he tenido negocios chiquitos de un montón de cosas. Entonces, empecé a ahorrar hasta que me alcanzó, y con eso me pude financiar la estancia en República Checa. Cuando ya empecé a tener becas, fue en los posgrados. El gobierno alemán, estoy muy agradecido con el gobierno alemán porque no era mi país, no era mi gobierno, y me abrió las puertas. Entonces fue hasta el 2009 cuando empecé con eso. Entonces es cosa de tocar puertas, preguntar, y a veces cuando uno tiene un no, insistir un poquito o preguntarle al otro colega o así. Y así fue como lo logré. Ya lo escucharon, viendo ese no como una nueva oportunidad, tocando puertas a través de emprendimientos, ahorrando. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Entonces, háblanos ahora sí del momento en el que llegas al lugar donde estás hoy. Dices que buscaban una persona con tu perfil, el tema del idioma fue crucial, porque estás investigando en alemán. Así es. Cuando llegué aquí, en el 2012, en ese entonces llegué a dar clases. Por suerte, me dieron, aquí a esta ciudad me refiero, no a Alemania, a esta ciudad llegué a dar clases, y el supervisor que tenía en ese entonces me permitió los primeros años dar clases en inglés. Inglés es el idioma que más tiempo había estudiado en ese entonces. Y bueno, fue un poquito una limitación en el aspecto de que, como sabía que mis clases iban a ser en inglés, no tenía la presión tan fuerte de hablar, de aprender a mayor detalle el alemán. Pero cuando se empezaron a requerir más clases en alemán y menos en inglés, y también empecé a ver que todos los colegas hablan inglés y todo, pero
siempre va a ser mucho más cómodo en la parte social, sobre todo, incluso dentro del trabajo, hablar en su propio idioma. Sí, más tarde que temprano tuve que aplicarme en el idioma, hasta que después de mucho tiempo lo dominé, y mis clases ya no eran en inglés, sino ya en alemán. Y ahorita a lo que me dedico, ya en el proyecto actual, lo que analizo ya no está ni en inglés ni en español ni en ningún otro idioma, sino más únicamente en alemán, en parte en árabe y en parte en turco. Pero sí, como dices, fue circunstancial. Víctor, ¿y por qué los textos en alemán y turco? Bueno, vamos a ir a un corte, pero al regresar nos gustaría que nos sigas platicando acerca de este tema tan controversial como es el terrorismo, cómo es tan importante la investigación, el tema de la inteligencia artificial y qué tanto la tecnología nos apoya a esta prevención y bueno, a terminar con este tema. Vamos a regresar aquí a Mirada Global después de un corte. Ya estamos de regreso con el doctor Víctor Cruz, que nos recibe desde Kiel, Alemania. Él es un experto investigador en inteligencia artificial para combatir el terrorismo. Y justamente nos quedamos en eso. Víctor, ya estamos de vuelta contigo. Platícanos cómo la tecnología va de la mano de la inteligencia artificial para combatir el terrorismo o no precisamente. Sí, con mucho gusto. Y sí, es más o menos así como lo dices. La inteligencia artificial no es nueva, ya tiene tiempo y es un área medianamente desarrollada. Lo que sí es reciente, lo que es novedoso, es la aplicación de esas tecnologías para combatir la radicalización, el terrorismo y demás fenómenos. Yo con a lo que me dedico, a lo que investigo es contra la radicalización, con énfasis en la radicalización del tipo islámica extremista. Eso es lo que es un poquito nuevo y estamos desarrollando y haciendo mucha experimentación. Es como son las cosas por el momento. Víctor, cuando hablas de combatir, ¿hablamos también de prevención? O sea, a través de todas estas investigaciones que tú haces, lo que se busca para la radicalización es prevenir, ¿o cómo funciona? Mejor no lo podía haber dicho yo. Exactamente en lo que a lo que yo me dedico es a la prevención, para que usuarios, los datos que utilizamos son datos de internet, de redes sociales, para prevenir precisamente que un usuario o un grupo de usuarios puedan llegar a convertirse en el peor de los casos en alguien, en un extremista o en un terrorista, por decirlo de alguna forma. Intentamos investigar si en las redes sociales ciertas personas muestran características, muestran comportamientos, manifiestan ciertos puntos en el tiempo con los cuales se podría identificar que esas personas tienen potencial de radicalizarse. Eso es lo que estamos investigando. Por eso decías que es tan importante el tema de la estadística y de entender estos textos en árabe y turco. Sí. Como quien nos financia el estudio es Alemania, la principal indicación es intentar prevenir personas aquí en Alemania. Alemania, así como Estados Unidos, así como muchos países desarrollados, tiene muchísimos migrantes. Entonces en redes sociales no nada más hay un idioma, sino hay muchísimos. Y como estamos estudiando esta radicalización islámica, el Islam está escrito en árabe. Ahora, muchos de los que son musulmanes su idioma natal no es árabe, sino puede ser turco o demás, pero tienen conocimientos de árabe por su Biblia, por el Corán, que está escrito en árabe. Entonces, y pueden ser de cualquier otra nacionalidad, o sea, no nada más de estos. Entonces, por eso es que en los modelos que estoy haciendo, no nada más puedo considerar los textos en alemán, sino
hay mucho, como te decía, en árabe, hay mucho en turco, e idiomas también de Europa del Este también han habido algunos casos. Y tú como doctor en ciencias políticas, bueno, pues tuviste oportunidad de estudiar todo esto en su momento y es por ello que invitamos a un compañero muy especial para ti, que además es tu compañero de trabajo, así como compañero de doctorado, al doctor Marcel Dirsus. Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido. Mir geht's gut, danke. Danke dafür, dass ich hier sein kann. Wir haben leider in Norddeutschland gerade Sturm, aber ansonsten geht's mir gut. Nos va a traducir Marcel, Víctor. Con mucho gusto, dice Marcel que le da mucho gusto la invitación que le extendieron a él también, que le da mucho gusto estar aquí con nosotros, que desafortunadamente por su lado que todo va bien, solo que ahorita tenemos una tormenta algo crítica aquí en el norte de Alemania, donde ambos estamos, pero por todo lo demás todo bien, que muchas gracias. Excelente. ¿En qué parte de Alemania nos recibes, Marcel? Wo genau bist du in Deutschland, Marcel? Ich bin in Hamburg, ganz im Norden oder fast ganz im Norden, immer noch ein bisschen südlicher als Viktor. Dice Marcel que está muy, muy al norte de Alemania, la ciudad más cercana es Hamburgo, y que esto es muy al norte de Alemania, ya casi frontera con Dinamarca, pero que le está un poquito más al sur comparado con donde yo estoy es un poquito más al norte. Excelente, bueno, pues lo vamos a recibir también en México con muchísimo gusto, te lo tienes que traer, Víctor, para que vea el calor por acá, pero bueno, que nos platique, Marcel, más de ti, Víctor, más en plan amigo. ¿Cómo es un ser humano como Víctor, Marcel? Ja, so die Frage ist, wie ich aus einer Kollegen, aber auch aus einer Freundschaftsperspektive zu beschreiben bin, mehr oder weniger. Ja. Also Viktor ist ein herausragender Kollege und wir kennen uns fast schon 10 Jahre. Wir haben angefangen, da waren wir beide Doktoranden. Und als Doktorand hat man ziemlich viel Freiheit, aber diese Freiheit ist auch nicht immer ganz einfach, weil man sich selber und seine Arbeit organisieren muss. Und das führt teilweise zu einer großen oder einer kleinen Krise, eine Sinnkrise, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Und Viktor war einfach immer für mich da und so sind wir zunehmend Freunde geworden. Ich übersetze das gleich. Dice Marcel que nos conocemos desde hace ya mucho tiempo porque él entró cuando yo estaba casi terminando el doctorado. Comenta que en esa fase de la investigación doctoral, en especial aquí en Alemania, tenemos muchísima autonomía, mucha libertad para investigar en lo que queramos, pero que en esa gran libertad también pueden entrar las personas en crisis de que no sabes qué hacer porque nadie te dice exactamente qué hacer. Entonces, que cuando él estuvo en esa situación, que le dio mucho gusto que yo ya había recorrido una parte de ese camino y que siempre que me necesitó le pude tender la mano. Eso a grandes rasgos dice. Excelente, excelente, Víctor. ¿Y tú qué nos puedes contar acerca de la diferencia cultural? ¿Fue un choque para ti? Y ahora hablando de que tienes un buen compañero y amigo en Marcel, ¿ves todavía mucho la diferencia? No, mucho no. Y esa diferencia se ve, no es que no se vea menos, sino que yo creo que después de tanto tiempo ya no busco las diferencias, sino simplemente me concentro en lo que estoy haciendo y en el contexto en el que estoy. Entonces, cuando uno se concentra tanto en las cosas, en el presente, ya no son tan manifiestas esas diferencias. Sí hay diferencias muy grandes. Por suerte, por suerte, pues no, nuestra cultura tampoco es que sea... no soy japonés, no soy árabe. O sea, seguimos siendo, somos parte de una cultura occidental dentro de la cual Alemania también está, entonces eso lo hace más llevadero, pero después de tanto tiempo se manifiestan menos esas diferencias. Así es. Y bueno, vamos a preguntarle a Marcel, ¿a qué se dedica? Después de ciencias políticas, dices que también son compañeros de trabajo, pero están en diferentes áreas de investigación.
sí y no. Le hago la pregunta para que él te lo diga mejor. Die Frage, Marcel, ist wieder an dich. Was hast du nach der Promotion gemacht? Woran hast du dich dann beschäftigt? Ich arbeite nach der Promotion vor allem an deutscher Außenpolitik, und zwar insbesondere im Zusammenhang dazu, wie Deutschland sich verhält, wenn es mit Nicht-Demokratien interagiert. Also was mich interessiert, sind Diktaturen und wie Deutschland damit umgeht. Okay. Dice Marcel que después del doctorado, a lo que se ha dedicado es analizar la política exterior alemana, en especial las relaciones que hay a nivel internacional con países que son dictaduras. Eso es a lo que se ha dedicado después del doctorado, y no lo dijo él porque él es súper, no le gusta comentar, pero tiene muchísimas publicaciones en New York Times, en los periódicos que uno se imagine, ahí encuentra el nombre de Marcel. Wow, pues qué increíble conocerte, Marcel, y poder platicar con una persona tan estudiosa como tú, y además qué rico, Víctor, que puedas tener este tipo de colegas, amistades, y que, como bien lo dices, concentrándote en este presente, más que ver las diferencias, ves las similitudes y puedes acompañarte en este camino tan lejano a México, pero que te sigas sintiendo con esta calidez latina. Sí, así es. Y bueno, ahora que tienes a Marcel aquí en vivo en Televisión Nacional, ¿qué le quisieras decir con respecto del apoyo que él ha sido también para ti? Ha sido una gran motivación porque es una persona muy joven, es una persona que ha tenido, eso es una cosa que nos une a Marcel y a mí. Ambos estuvimos, bueno, yo sigo estándolo por mucho tiempo fuera del país. Él estudió en Inglaterra y regresó hace poco a su país, a Alemania. Eso nos une, y el poder compartir con alguien que está o ha estado en contextos similares, bajo presiones similares, por ejemplo, que tenemos que llegar a empezar de cero, a hacer nuevas amistades, a buscar trabajo, a aprender el idioma y todo eso. Contar con una amistad como la de él, que entiende todo eso por lo que yo he pasado y paso de vez en cuando, ha sido de mucho valor para mí, porque no hay tantas personas, o al menos no las conozco yo, que puedan haber pasado por algo así. Pero cuando encuentras una persona así, la comunicación es buena. Excelente, pues vamos a ir a un corte para que aproveches a traducirle todo esto, pero no nos vamos sin antes agradecerle al doctor Marcel Tirsus. Muchas gracias por tu tiempo, por podernos inspirar aquí en Mirada Global, Marcel. Ja, Sie bedanken sich, dass du da warst und dass du auch in Mexiko herzlich willkommen bist, hat sie gesagt, nicht gerade, sondern schon fast am Anfang. Y seguiremos sus Muchas publicaciones. Gracias. Und die werden auch deine Veröffentlichung auf New York Times und überall, wo du sonst bist, verfolgen. Okay, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcel. Bueno, vamos a un corte, pero regresamos porque todavía tenemos mucho que platicar con el doctor Víctor. Le vamos a preguntar cómo todo esto que está investigando se puede o se ya está aplicando aquí en México, y qué tiene que ver México con el terrorismo. ¿Habrá terrorismo en México? Lo sabremos al regresar. Estamos de vuelta aquí en Mirada Global con el doctor Víctor Cruz, que nos está platicando sobre cómo investiga a través de la inteligencia artificial para erradicar el terrorismo, para prevenirlo. Y justamente ahí nos quedamos, doctor Víctor, que nos estabas platicando cómo, si existe en México de principio o en Latinoamérica, y cómo esta misma investigación y este conocimiento lo podríamos aplicar en esta parte del mundo. Gracias por la pregunta. Sí, desgraciadamente es un fenómeno también
ha existido, sigue existiendo, no nada más en México, en toda Latinoamérica, y sí que se podría aplicar muchas, no todas, pero muchas de las técnicas que estamos utilizando para prevenir ese fenómeno aquí en Alemania, pero en el ámbito hispanohablante o portugués hablante, en el caso de Brasil, en el caso latinoamericano. Solo que se tendrán que hacer ahí algunos ajustes a los modelos, porque si continuamos con la misma técnica, digamos, que de donde sacamos nosotros nuestros datos para investigar es de las redes sociales, en México o en Latinoamérica, la mayoría de los posts van a estar ahora de los comentarios en internet, van a estar o en español o en portugués. Entonces se tendrán que hacer algunos ajustes nada más en la modelación, en las técnicas, pero sí se podría aplicar. Y usar toda esa investigación. De hecho, donde te encuentras ahora es el Instituto de Política de Seguridad de la Universidad de Kiel, en Alemania, y invitamos a otro compañero tuyo que han tenido muchos momentos en común, ahora nos los van a platicar, y es tu gran amigo Janis Jost. Janis, bienvenido. Herzlich willkommen. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a ti por recibir esta invitación y podernos platicar más de tu trabajo. Exactamente tú, ¿en qué te estás especializando o qué haces en el instituto? Was genau machst du im Institut? Ich forsche am Institut zu der Frage, wie ein Mensch Terrorist wird. Und dazu beschäftige ich mich mit Dingen wie Emotionen, Identitäten und Bedürfnisse. Janis dice que él lo que investiga es el camino, el proceso por el cual una persona se puede convertir en terrorista. Para su investigación utiliza teorías e indicadores de psicología, por ejemplo, emociones, y eso es lo que hace actualmente aquí en el instituto. Y eso, y vuelvo a la pregunta con la que empezamos, Víctor, ¿eso se puede aplicar en cualquier parte del mundo o es un perfil que está investigando únicamente de Alemania? Die Frage ist, ob das, was du hier machst und gemacht hast, was du hier gerade machst, man das woanders in der Welt, also in anderen Ländern, anwenden könnte oder ob das ganz, ganz spezifisch für den deutschen Fall wäre. Ein Stück weit ist das international. Una parte sí, es el aspecto internacional, eso se podría aplicar. Aber unser Fokus liegt ganz klar auf Europa, weil in anderen Bereichen der Länder andere Faktoren, zum Beispiel wirtschaftliche Faktoren, eine andere, größere Rolle spielen. Sin embargo, específicamente lo que hace aquí está más diseñado y más efectivo para el contexto europeo, porque también entran ahí variables culturales, y podría ser que en otros lugares del mundo, en otros países, otras variables fueran más relevantes que aquí, que en el contexto alemán por un lado y europeo por otro lado. Entonces la respuesta sería, en resumen, sí, pero no totalmente. Muchísimas gracias. Y Víctor, cuéntanos dónde se encuentran sus carreras, cómo fue que se conocieron. Yo a Janis lo conocí cuando yo llegué aquí cuando estaba dando clases, antes de empezar el doctorado. Él estaba por terminar su licenciatura en el Instituto de Ciencias Políticas, aquí en la Universidad de Kiel. Y poquito después se fue a hacer una maestría en Inglaterra. Yo me quedé aquí a empezar y continuar el doctorado. Después, cuando él regresó, cuando egresó de sus estudios allá en Inglaterra, le ofrecieron un trabajo aquí en el instituto, que es una combinación de instituto científico y consultoría. Se les llaman en inglés think tank, o en español a veces lo traducen como tanque pensante. Le ofrecieron un trabajo aquí
y ahí comenzó. En ese entonces yo no estaba aquí en este instituto. Okay. En un momento, cuando yo terminé de dar clases, yo me cambié de departamento, empecé a dar clases del departamento de Ciencias Políticas, luego me cambié al departamento de Sociología y luego me cambié a este think tank, al departamento de Seguridad Política Marina. Entonces así fue como empezamos a trabajar ya en el mismo lugar, nada más que en departamentos diferentes, él en terrorismo, yo en Seguridad Marina Política. Y cuando se abrió la plaza en su departamento, me dijo, oye, necesitamos a alguien que hace exactamente lo que tú. Y bueno, lo hablé con mi jefe en ese entonces y así fue como empezamos ya a trabajar de la mano. Sí, muy de la mano en el mismo tema. Y esta pregunta es para los dos. Hablando de terrorismo, ya que estamos con dos grandes expertos, ¿cuál ha sido ese acto, si nos pudieran platicar, que saben con resultados que pudieron prevenir o que simplemente tienen conocimiento de que a través de la investigación no se dio? Si nos quiere contestar Yanis. Y también tú, por favor, Víctor, los dos. Bueno, yo nada más hago la aclaración. El proyecto es nuevo, lo acabamos de empezar. Entonces estamos aún en el desarrollo, estamos en experimentación. Entonces, como tal, como no existen tampoco las tecnologías para ya tener resultados, o sea, tenemos que desarrollar aún estas tecnologías. Todavía no lo hemos implementado, y aparte aquí en Alemania son muy estrictos con el Estado de Derecho. Entonces tenemos unos consultores en Derecho que nos dicen esto no se puede hacer, esto se puede hacer. Entonces todavía no llegamos a ese punto, pero esperemos que sí. Le pregunto a Yanis. Muchas gracias. Ob wir schon Fälle verhindert haben oder sowas. Ich habe gerade gesagt, wir sind gerade am Anfang, aber was würdest du dazu sagen? Genau, wir sind keine Polizeibehörde und auch kein Nachrichtendienst. No somos ni parte de la policía, ni tampoco parte de lo equivalente a la CIA aquí en Alemania. Was wir versuchen zu tun, ist eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was die Grundlagenforschung erarbeitet hat, und dann versuchen, das so aufzubereiten, dass es echten Polizisten hilft bei der Entscheidung, wen müssen sie sich angucken, Person X oder Person Y. Lo que hacemos, fungimos como un puente de las teorías y de las teorías aplicadas o práctico. Cuando nosotros terminemos el proyecto, les pasaremos el programa que estamos haciendo para que lo prueben en la policía, ahora sí, y para que vean cuál es la efectividad de tal. Pero acabamos de empezar, todavía no tenemos la suerte de poder haber prevenido casos. Entiendo, pero bueno, están en el camino para poderlo pasar al departamento correspondiente y entonces que empiece combatir el terrorismo. Muchísimas gracias, Víctor. Ahora nos gustaría que nos platique más sobre ti a nivel personal. Yanis, si le puedes preguntar, ¿qué ve en ti esas cualidades de cómo un mexicano, su amigo mexiquense, llegó hasta donde está hoy siendo su colega? Le pregunto. Muchas gracias. Eine lockere Frage aus einer persönlichen Ebene. Was denkst du über eine Person, die aus Mexiko kommt, insbesondere aus Toluca, also ein Mexiquense bin ich, der irgendwann, also nicht da geblieben ist, sondern irgendwann hier mit dir zusammen gearbeitet hat und arbeitet, also so ganz allgemein? Da fallen mir ganz verschiedene Dinge ein. Als erstens finde ich es wirklich beeindruckend, wie ich mit Victor zusammenarbeiten kann, nämlich ganz normal. Wir reden Deutsch, wir haben Fachdiskussionen auf Deutsch. Victor lebt in Deutschland, wie jeder andere Deutsche auch, der ja auch ist, als Staatsbürger. Also das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Dice que se le ocurren muchas cosas, pero empezaría diciendo que le da mucho gusto que trabajamos ya desde que empezó el proyecto.
el idioma no ha sido una barrera por suerte, sino que él dice que es como tener cualquier otro colega, sin alguna barrera en especial, pero que ahora que lo piensa, que sí, que quizás no ha sido tan sencillo ni tan trivial el tenerme de colegas sin que haya una barrera del lenguaje sobre todo. Und wenn man auch über Unterschiede sprechen will, also was ist an Viktor anders sozusagen, da fällt mir zuallererst das Essen ein. Viktor isst mit so viel Schärfe und so scharfes Essen, es würde jeden anderen von uns töten, wenn wir so essen würden wie Viktor. Dice que una cosa que sí es muy diferente es que ha visto y olido que como con mucho picante, y sí, toda mi vida he comido con mucho picante, y que si él o cualquier otra persona le diera una probadita de lo que como, que se mueren. Eso sí he notado. Tenemos aquí una cocina y de repente me hago ahí uno que otro concurre. Me gusta mucho cocinar. Y pues huelen, ¿no? Porque aquí en el instituto pues, la cocina está adentro, entonces sí, no sabía que eso lo había notado, pero ya veo que sí. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por traducirnos. Agradécele mucho a Yanis que nos dé este espacio para poder conocer más sobre el tema. Vamos a seguir de cerca su carrera, la de los dos, la de los tres, porque es algo muy interesante lo que están haciendo en esta investigación para el mundo y en pro de la vida. Así que muchas gracias. Agradécele, porque vamos a ir a un corte, pero no sin antes despedirnos de Yanis, por favor. Claro, die bedanken sich, dass du da warst, und die sagen, dass die werden deine Karriere auch weiterverfolgen und wünschen dir alles Gute. Ja, genau. Vielen Dank, danke für die Einladung. Que dice que él también lo agradece y que muchas gracias por la invitación. Y que lo esperamos aquí en México para comer mucho picante. Und dass die freuen sich auf dich, dass du irgendwann nach Mexiko kommst, damit du auch sehr scharfes Essen ausprobieren kannst. Gewagt, aber ich tue, was ich kann. Que va a intentarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a regresar con el doctor Víctor porque todavía tiene mucho que platicarnos sobre su libro, publicaciones y sobre este tema tan interesante como es la investigación para combatir el terrorismo. Volvemos aquí en Mirada Global. Ya estamos de vuelta en Mirada Global con historias de éxito que deben contarse, como es la del doctor Víctor Cruz Aceves, que nos recibe desde Kiel, Alemania, un experto investigador en temas de inteligencia artificial. Doctor, ya estamos de regreso contigo. Me da gusto, Pamela. Víctor, estábamos platicando acerca de cómo implementar todo este conocimiento en Latinoamérica, pero específicamente hablando de México. ¿Cómo traer este conocimiento? ¿Está en tu plan a futuro que después de lo que estás creando en el instituto en Alemania, poderlo implementar para también prevenir estos temas? Y bueno, aunado a esa pregunta, para ya dejarte responder, hablando de terrorismo, a lo mejor no nada más en temas de armas o bombas o como lo conocemos a través de las noticias, sino a lo mejor terrorismo de manera más amplia. Sería una buena y bonita experiencia el poder regresar a México y aplicar esto en específico que estoy haciendo. Sí se podría, solo hay un par de barreras. Primero se necesita la infraestructura. Son programas, estos programas son programas que los financia alemanes, son programas que tienen cierto costo elevado. Entonces, si se consiguiera el financiamiento y el interés también por parte de México, de algún instituto, de alguna universidad, con mucho gusto. ¿Cómo definirías terrorismo? Porque, no sé, yo pregunto terrorismo y lo primero que pienso es armas y bombas, atentados. ¿Necesariamente es esto terrorismo? ¿Solamente? Esos que dijiste son algunas de las varias manifestaciones del terrorismo. Terrorismo, empezando porque terrorismo no nada más
tiene que ver con el terrorismo religioso. Cada vez más se ve el terrorismo de derecha, como acaba de pasar el año pasado en Estados Unidos. Aquí en Alemania, como ha pasado, como todos lo conocemos, que pasó en 1918, 1938 también. Ahorita estamos teniendo un par de manifestaciones también así. Entonces, empezando por eso, ¿no? Hay distintos tipos de terrorismo, y de las diferentes manifestaciones del terrorismo, algunas manifestaciones son esas que comentaste, como cuando se lleva la violencia a un nivel extremo, como bombardeos, como aquí en Berlín hace unos años pasó también que alguien se subió a un camión y atropelló a no sé cuántas personas que estaban pacíficamente tomando un ponche en una plaza y cosas así. Entonces, terrorismo, para regresar a tu pregunta, ¿cuál es una definición de terrorismo? Es una de las manifestaciones más extremas de ideologías que se han llevado, que valga la redundancia, al extremo también, que enajenan a la persona que comete el acto, a tal grado que la persona deja de creer en ella misma y empieza a creer que la vida de la persona no vale más que el fin político o religioso que esté persiguiendo con la ideología. Eso se podría decir así, ahorita sacado de la manga, no. Te agradezco, Víctor, por esa definición, nos deja todo más claro. Y hablando de tus publicaciones, en específico de tu libro, muchísimas felicidades, y va a ser un gusto para nosotros tenerlo aquí, poderlo leer. La difusión de políticas moralistas, lo sacas apenas en noviembre, ¿tiene algo que ver con lo que nos estás platicando ahora? Sí y no. Tiene la relación que hay es que en el libro hubo mucha experimentación para llegar a los resultados. Tuve que modificar también muchos programas existentes para poder hacer los análisis. Eso es lo que tiene de similitud con lo que hago ahorita, que bueno, si no hay las tecnologías para lograr los resultados que uno se planea, pues sí, puede ser que te pongas a desarrollarlas, si es que hay los medios financieros y el tiempo para hacerlo. Eso es lo que lo tiene en común. Pero por otro lado, ese es un análisis de política pública. Ahí no utilicé política pública moralista en especial. Ahí no analicé lo que estoy haciendo ahorita. Eso era parte de tu proyecto. Ahorita sí, son temas diferentes, pero bueno, también me dio mucho gusto poder sacar un libro que no está específicamente relacionado con lo que hago ahorita. Excelente. Y también tienes un premio. ¿Qué es ese premio que tienes, Víctor? ¿De cuál en específico? ¿De cuál? Sobre la extensión de los derechos a las minorías marginadas. Está relacionado con otra publicación que tuvo muy buena aceptación. Es una publicación científica arbitrada que salió en Estados Unidos. Esa la coautoré, trabajé junto con otra. Mi coautor es una profesora de la Universidad de Vermont en Estados Unidos. Los resultados llegaron más allá del ámbito científico. Hubo mucha cobertura mediática también de eso, porque hicimos un análisis muy a profundidad de la extensión de los derechos a minorías marginadas, en específico las personas no heterosexuales. Y bueno, no esperamos, la verdad, que resonara tanto ese estudio, y hace poco tiempo fue nombrado como uno de los si no recuerdo mal, uno de los 20 artículos más influyentes en el área de ciencia política por la Universidad por la Librería del Congreso, me parece. No era la intención, pero nos dio mucho gusto que lo premiaran así al artículo.
Qué orgullo, tan joven, mexiquense, ya triunfando y generando toda esta investigación, estas publicaciones, Víctor. De verdad vamos a seguir tu carrera muy de cerca. Y bueno, hablando de los estudiantes que nos ven, ¿cuál sería la carrera que les sugerirías estudiar por si les interesa llegar al mismo lugar donde tú estás, la investigación, inteligencia artificial, en específico temas de terrorismo? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué les sugieres? Para hacer algo muy parecido a lo que hago, lo que recomendaría sería estudiar estadística o matemáticas aplicadas. Eso les haría la vida más fácil. Yo no estudié nada de eso. Yo eso tuve que retomarlo paralelamente a lo que estaba haciendo. Y bueno, no tuve el mismo tiempo que hubiera tenido si lo hubiera empezado en ese entonces. Pero ahora si los estudiantes, si alguien se motivara a Yanis, por ejemplo, mi colega, él no hace lo mismo que yo. También uno puede, sin tener que estudiar esas licenciaturas que acabo de mencionar, uno puede trabajar en proyectos como en el que estamos nosotros. Yanis hace la parte teórica, Yanis hace la parte, lo teórico, no lo empírico, no lo estadístico. Para eso se puede estudiar ciencias políticas, relaciones internacionales, que es lo que yo inicialmente quería estudiar, pero no había en escuela pública. Cuando yo empecé la carrera, pues no estudié eso. Eso sería mi recomendación. Bueno, pues ya lo escucharon ahí, a quien le interese este camino, ya lo tienen, ciencias políticas, estadísticas, relaciones internacionales. Y Víctor, ya estamos por terminar el programa, pero danle un mensaje a las nuevas generaciones, desde toda la experiencia, el llegar a un nuevo país, el tener esta mirada global y poder hoy, después de todos estos años, estar haciendo lo que más te apasiona. Bueno, la recomendación sería que si tienen muchas ganas de conocer y mudarse y vivir por cierto tiempo en uno u otros países, que si la barrera financiera, como lo fue en mi caso, existe, que si uno toca puertas, que cuesta mucho tiempo, mucha paciencia, si uno toca puertas, no nada más en México, como decía, a mí quien me becó en ese entonces fue el gobierno alemán, en algún momento me becó también el gobierno de Estados Unidos. Si las puertas en el entorno local se cierran o no existen las puertas para tocar por otros lados. Más ahorita, en ese entonces no estaba tan desarrollado el internet, ahorita ya tocar puertas hasta que ya no haya más puertas que tocar, o cambiar de plan también. Ya lo escucharon, doctor Víctor Cruz, muchísimas gracias por recibirnos en el instituto, en tu espacio de trabajo en Alemania. Fue para nosotros muy, muy interesante poder entender todo este tema. Muchas gracias, Víctor. El gusto es mío. Muchas gracias también por la invitación y por las palabras tan bonitas que me dijeron. Vamos a estar viendo esta carrera de Víctor Cruz, mexiquense, que está en Alemania. Y bueno,